A veces no queremos dejar nuestra casa, nuestras cosas, nuestros hijos, nuestros nietos, y uno se aferran a vivir la vida que ya no tienen, no quieren entender que ya trascendieron. Fuimos a desempeñar unas cosas del empeño y llegaron los anillos de mi abuela. Y me dijo mi abuelito, los sacó y los puso en la mesa y me dijo, escoge el que tú quieras. Y yo cuando era niña le veía a uno a mi abuelita muy grande y se lo admiraba mucho, se lo admiraba como una mujer, o sea, como ella se lo ponía y era ella y el anillo, o sea, era un... Empoderada. Sí, o sea, hagan de cuenta que fue algo bien, así cuando yo lo vi le dije, yo quiero este. Y mi hermano se enfermó, le empezaron a dar muchas neuralgias, lo tuvimos que llevar al médico, al dentista, porque él decía que le dolía una muela, y no había pastilla que le quitara el dolor. Y cuando lo llevamos al dentista, la dentista le dijo, a ver, ¿cuál muela te duele? No, pues que esta. A ver, ¿te duele? Sí, mucho. Ok. Se daba la vuelta, pues regresaba y le decía, a ver, abre la boca. Ahora dime, ¿cuál muela te duele? ¿Esta? Sí, esa es la que me duele. Por ego o por creerte mucho, pierdes todo. Pierdes familia, pierdes amigos, pierdes el piso. La sombra frente al espejo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast La sombra frente al espejo. Pues agradeciéndoles que nos acompañen este año 2025, iniciando enero. Está padrísimo, pues ojalá y que todo el año nos vaya bien. Pues encomendándonos a lo que queramos, Dios, el universo, como ustedes quieran y lo vean, pues pidiendo que todo salga bien y que pues que estemos sanos, que tengamos pues una economía más o menos, y que ojalá y que todo salga bien este año, sobre todo salud. El día de hoy está con nosotros Lulu. Hola Lulu, ¿cómo estás? Hola. Les queremos comentar que el día de hoy vamos a platicar acerca de películas, las películas que han marcado nuestra vida y posiblemente sean de terror o posiblemente sean películas normales, o sea, películas tal vez de terror psicológico o así, pero pues el día de hoy vamos a platicar de películas y queremos platicar con Lulu y preguntarle, Lulu, ¿cuál fue la primera película que viste que te movió el tapete? Pues El Exorcista, definitivamente. Sí. Estaba yo muy jovencita y fue una película bastante fuerte. Pues no nomás para mí, o sea, fue una película que en su tiempo causó revuelo porque pues no estábamos acostumbrados a ver eso en la televisión, o sea, bueno, en el cine. Por ejemplo, yo que vi películas de blanco y negro de niña y veíamos las películas de los vampiros y eso ya era aterrador. El vampiro Germán Robles, que fue el vampiro más icónico del cine mexicano. Y sí, o sea, pues de niña sí te causa un terror. Ahorita pues ya ves una película de blanco y negro y de un vampiro y pues ya no crees mucho. Y es que tú me comentabas, ¿no? Que eran muy inocentes en ese tiempo, entonces, o sea, me refiero con lo que se veía. Sí, es que era otro tipo de inocencia, o sea, sí, de verdad éramos muy inocentes. Y inclusive esa película, cuando la fuimos a ver, fue mi mamá, mi hermano y yo. Y mi hermano se enfermó, le empezaron a dar muchas neuralgias, lo tuvimos que llevar al médico, al dentista, porque él decía que le dolía una muela, y no había pastilla que le quitara el dolor. Y cuando lo llevamos al dentista, la dentista le dijo, a ver, ¿cuál muela te duele? No, pues que esta. A ver, ¿te duele? Sí, mucho. Ok. Se daba la vuelta, pues regresaba y le decía, a ver, abre la boca. Ahora dime, ¿cuál muela te duele? ¿Esta?
Sí, esa es la que me duele. Entonces ella se dio cuenta que su problema era psicológico, Una neuralgia. no era físico. Y dijo, a ver, ¿qué hiciste, José Luis? Ya dije nombre. ¿Qué hiciste, José Luis? ¿Qué te pasó que estás tan mal? Y dijo, pues es que fui a ver la película El Exorcista. Ay, pues por eso. Es cuando lo que hemos platicado en otras ocasiones, que se somatiza el miedo. ¿Y saben cuál es la razón de esto? Yo de hecho eso te quería comentar. ¿Qué tanto de lo que vistes en la película del Exorcista en ese momento y al momento crees que haya sido verdad? Ahorita. Ajá. Pues todo. Pues sí, inclusive la película de El exorcismo de Emily Rose, que yo lo he comentado con... Hola Cheli, te mando a saludar. Ella comenta también, hace poquito me platicó que a partir de que vio la película, en el momento que la estaba viendo empezó a oír ruidos y todo eso en su casa. Yo es una película que no puedo ver, y esa película de Emily Rose, al igual que la de El exorcista, están basadas en hechos reales. Ahorita no recuerdo el nombre de esa película, donde la familia, la mamá y los dos niños, creen que están vivos. Ah, Los Otros. Ay, ¿qué te pareció esa? A ¿qué película? Conforme lo que sabemos nosotras, ¿qué sientes de esa película? Yo cuando la vi, dije, pues es la verdad. Sí, es la verdad. Es la verdad, porque en ocasiones nosotros somos los que vamos a invadir su espacio. Sí. Nosotros somos. Pero, bueno, por ejemplo, pero eso pasa en las casas que ya estuvieron habitadas y que por lo regular son muy viejas. Y que están esas cosas impregnadas en las paredes, o sea, está impregnada de la esencia de las personas que vivieron ahí. Y si estas personas fallecieron ahí y que no practicaban ningún tipo de creencia espiritual, ni nada, ni religiosa ni espiritual, pues es lógico que les pasara eso. Ahora te imaginas lo que ella sintió. Eso ha de ser el limbo, ¿no? Que no están, no, o sea, están pero no están. Están y no están. Y es que imagínate el dolor de ella, sin hacer mucho spoiler, pero pues ahora sí que si ustedes se meten a hacer a checar el tráiler de la película, pues en realidad ahí no lo dicen. Ella no sabe que está muerta, los niños tampoco lo saben. Ay, no platiques, para que la vean. Sí, o sea, eso es bien canijo. Vean imagínate la película. ¿Cuántas personas creen que verdaderamente, como lo que estábamos hablando antes de empezar el podcast, que se quedan arraigadas porque no se quieren ir? Porque por el dolor de dejar al ser querido, o por no saber que estás ahí, o todo este rollo. Imagínate lo que es eso. Por lo que yo sé, las personas que no saben que se murieran o que están dormidas y que mueren son las que se quedan en las casas, porque no saben. O sea, quizás cuando tienen un accidente, pues a lo mejor sienten el dolor, o saben que iban en un coche, que iban en una moto, y saben que fueron golpeados. Siempre va a haber algún momento en el que sienten ellos que su cuerpo está agredido. Pero cuando se mueren en su camita y que están dormiditos y que no saben que están muertos, yo acabo de escuchar que son los que siguen ahí en su casa. Sí. Y que uno dice, es que oí que movieron algo en la cocina, es que moví que estaban abriendo la llave del baño, sí, del agua. Pero es eso, es que las personas ahí siguen, el esposo, la esposa, el hijo. Eso es la verdad. Yo apenas acabo de ver una película que también está bien, esa es chistosa. Aparentemente es chistosa, pero por ejemplo a mí como mamá te juro que me movió el tapete. Váyanla a ver, sale ¿cómo se llama? El hijo de Eugenio Derbez, el más chico. José Eduardo. Es una película que tú dices, ay, no das un peso por la película al principio, que dices, ay, no, o sea, no me va a dar nada. Pero la verdad la película está muy buena. Habla, sin hacer mucho spoiler también, habla acerca de de que cuando eres mamá, nunca dejas de ser mamá. La mamá trasciende, y el Día de Muertos llega a su casa, y ella cuando se va,
deja una hija exitosa, deja un hijo trabajador casado y deja un hijo que pues no estaba es José Eduardo, que no es así como muy exitoso, pero que tiene un trabajo normal, y cuando regresa después de que fallece se da cuenta que todo se cayó. O sea, se murió ella y todo se cayó. La hija tronó en el trabajo, el hijo se separó de la esposa y el otro hijo lo corrieron del trabajo. El chiste es que los tres están viviendo en la misma casa sin hacer absolutamente nada. ¿Qué hace ella? Se empieza a preocupar, y cuando regresa, bueno, en este rollo, de hecho, ahí fue donde a mí me hizo clic muchas cosas, luego dices, ay, es que me tiraron los platos, es que se oyó este ruido. La señora pide un permiso en el cielo para bajar a ayudarle a sus hijos, y se empieza a comunicar por medio de una Alexa. Entonces, cuando ella se da cuenta que tiene este contacto con primero, ella les pone una canción que les recuerda a ellos. Cuando se da cuenta que ella puede hablar por medio de los medios electrónicos, dice, wow, cuando ella quiere agarrar un plato para lavarlo porque ve el cochinero que tienen, se le cae de las manos. Y los hijos llegan corriendo a la cocina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y está el plato en el suelo. Y la mamá dice, chihuahua, pero no lo puedo. Y recuerda que una de las señoras le dice que tiene que hacer cierto rollo mental. Y fíjense, un espíritu. Y levanta el plato. ¿Y qué creen? A partir de ahí hasta de desayunar les hace. Entonces, hagan de cuenta que una mamá nunca deja de ser una mamá. Eso también lo sé. Entonces, es verídico. En este caso, esa película, les digo, aparentemente está chistosa, es cómica y lo que tú quieras y mandes, pero tiene mucho de cierto. Por eso es que nos arraigamos a este plano, porque no dejamos la mochila, no la llevamos. Es que son muchas cosas, Susi. Lo que pasa es que a veces no queremos dejar nuestra casa, nuestras cosas, nuestros hijos, nuestros nietos, y uno se aferran a vivir la vida que ya no tienen, no quieren entender que ya trascendieron. Y ahí es donde pues los que estamos vivos decimos, es que escuché esto, es que vi una sombra. Es que son personas, o bueno, son seres que ya trascendieron y que andan por aquí y por allá. No, y otra cosa que se comenta también a través de los estudios es que después de un tiempo de estar ese ser que no trascendió, que se quedó, que no se fue aparentemente a lo que le llaman la luz, se vuelven seres de oscuridad. ¿Por qué? Esas son las sombras. ¿Por qué? Se vuelven seres de oscuridad porque ya no los alimenta nada, y simplemente a lo mejor los está alimentando el no poderse, ya están aquí, como dices tú, tal vez en un limbo, o sea, que ni están aquí ni están acá. Entonces imagínate para ellos el rollo de que ya no hay una luz, ya no hay un mañana, ya se quedaron aquí. No, y el problema es, ¿y si ya no se acuerdan de ellos? Esa es otra cosa. Ahí está Coco. Ahí está la película de Coco. Ahí está la película de Coco. Porque a veces no hacemos nada para que se acuerden de uno. Pues malamente sí. Entonces, si cuando la persona fallece, la sepultan, la creman como se acostumbra ahora, y ahí quedó todo. No hay una lágrima, no hay un recuerdo, no hay un te extraño. Seguimos la vida como si nada hubiera pasado. Ese es algo muy triste para la persona. Y imagínate que este rollo, nunca alimentaste como esta, pues ya no le llames una tradición, pero este amor por decir, ay, le voy a prender una veladora, o le voy a hacer una oración, en lo que tú creas. Es que el problema de las veladoras es que también los seres de oscuridad se alimentan de esa luz. Eso sí también. Entonces no nada más es de prender la veladora y ya. No. Hay que tener mucho cuidado, hay que intencionarlas, hay que ponerles cosas para que sean totalmente intencionadas para lo que uno lo quiere. Porque eso de estar alimentando a otros, pues no. Sí, y es que sí se hace eso. Estamos hablando de que, como lo que estábamos platicando el podcast pasado, imagínate que yo le puse el tequila a mi abuelita y no fue mi abuelita la que se lo tomó. Y tú dices, canijo, estamos hablando de que yo vivo a la esquina de un panteón.
Yo Sí. como no, como les digo, yo llegué y prendí la luz, mentira, la prendió producción y se apagó. Y yo me fui caminando más para allá y volvió a prender la luz y se volvió a apagar. Yo lo que no sé y no le pregunté a producción, ahí me avisas, ¿se apagó nada más? O porque yo me seguí caminando conmigo en la sala, sí se apagó. Se apagó y se volvió a prender. Y se apagó y se volvió a prender. Entonces fueron 3 veces, fueron 2 en la cocina y 1 en la sala. Qué miedo. Y estamos hablando que yo llegué diciéndole a producción que iba a prenderle la veladora a su papá y a mi abuelita, porque los había dejado sin luz en ese ratito del Día de Muertos. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos un gato. Y yo dije, este gato llega y hace tiradero y me va a prender y ya no había nadie en mi casa. Entonces dije, vaya a suceder un accidente. Entonces, más que una cosa bonita, iba a suceder una situación complicada. Entonces, por eso llegué y hasta les pedí perdón. Dije, ahorita les prendo su veladora y paz, que me apagaron 3 veces la luz. Que eso es otra cosa. 3 veces. Están riéndose de la Trinidad. O sea, ahí es donde no todo es bueno. Sabe. O sea, dices, bueno, una vez, pero 2 veces, pero ya 3, o sea, ahí es donde... ¿Y ya platicaste que te aventaron la foto? Ay, de veras, eso no lo he platicado. Pero ¿por qué? ¿No te acuerdas cómo que te dije? Pues estábamos, no me acuerdo que estábamos platicando, Ajá. pero sí sé que estábamos sentados y que todos vimos que la foto voló. Sí, ya me acordé. Hagan de cuenta que el día del cumpleaños de producción, nos fuimos a un restaurante y en la foto estamos ella, mis 2 hijos, y yo con producción. Con mi marido, hombre. El rollo es que estábamos maquillándonos para mi graduación. Pero yo sentía a mi abuelita, yo la tengo en la parte de atrás en una virgen, y a mi suegro. Pero yo en mi mente ya tenía rato yo pensando que pues a mí me hubiera gustado que estuviera mi abuelita. Y entonces yo la traía en mi cabeza. O sea, a veces yo no le digo a nadie, pero la traigo en mi cabeza. Y en un ratito, hagan de cuenta que la foto, Verigracia está así, recargadita, pero es una foto muy delgadita. Y hagan de cuenta no tiene marco. Que se sale y la avientan hasta casi el otro sillón, hasta el sillón. Sí, así. bastante lejos. O sea, fácil, ¿qué les gusta? Voló, pues, ¿qué les diré? Como 2 metros. 2 metros. Y salió volando, porque inclusive tengo una bocina en la parte de enfrente de la tele que brincó. Se dijera, se cayó así, ¡puc! No, pero no, salió volando así. Voló. Entonces fue una cosa que yo dije, eso no es normal. Y yo siento ahí, les digo otra vez, pudo haber sido mi abuelita, pudo no haber sido mi abuelita. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Pero son de las cosas que tú a veces, inclusive te voy a decir una cosa, sí estuvo de miedo, pero no me dio miedo. Ahorita que lo estoy pensando, no. O sea, así como que tú digas, ay, lo traje en la mente o me preocupó demasiado, no. Lo que pasa es que casi siempre queremos buscarle... sí, no, pero ahí fue está. El aire. No, yo te voy a decir otra cosa muy fuerte y eso lo vio mi abuelito y no me pasó a mí. En una ocasión, después de la enfermedad esta que duró mucho tiempo, COVID. Ajá, fuimos a desempeñar unas cosas del empeño y llegaron los anillos de mi abuela. Y me dijo mi abuelito, los sacó y los puso en la mesa y me dijo, escoge el que tú quieras. Y yo cuando era niña le veía a uno a mi abuelita muy grande. Y se lo admiraba mucho, se lo admiraba como una mujer. O sea, como ella se lo ponía y era ella y el anillo. O sea, era un... Empoderada. Sí. O sea, hagan de cuenta que fue algo bien así. Cuando yo lo vi le dije, yo quiero este. Y increíble, ella tiene sus dedos chiquitos. Tenía sus dedos chiquitos, en paz descanse, y me quedó. Y yo dije, wow. Pero hagan de cuenta que yo estaba haciendo la comida, entonces agarré y lo dejé. Y seguía haciendo mi comida. Y dije, quiero este. Y hagan de cuenta que lo dejé ahí y me volteé a seguir haciendo la comida. Y yo de este lado tengo el fregadero, donde lavo mis trastecitos. Entonces mi abuelito estaba sentado en la mesa. Aparte les comento que mi abuelito en ese tiempo también ya no caminaba mucho. Entonces él tenía que usar su andadera. Entonces mi casa es muy pequeña. Entonces tenía que dar toda una vueltota para acercarse a mí a la cocina. Entonces él estaba sentado de este lado, que era prácticamente su lugar. Ahí estaba sentado él.
estaba la mesa y yo me volteo a seguir haciendo la comida y nos abren la llave del agua. Y nos quedamos los dos así como de, digo, no, ten el anillo. Me volvió, le dije, no, le digo, agarré y me dice, no, yo te lo estoy dando. Ella tiene que aceptarlo. Y yo dije, bueno, ok, le digo, si no, y ya agarré y le cerré. Y de hecho él me dijo, cuando se abrió la llave, ¿le abriste al agua? Le dije, no. Y le digo, y yo te diría lo mismo, ¿le abriste tú? Tú estás allá, o sea, y le digo, no. Y nos sacó de onda, nos dio un poquito de miedo, pero los dos nos quedamos así como que no pasa nada, ¿sí? Pensando en eso. Es que queremos siempre buscarle una explicación lógica. Pero la neta no, o sea, sobre todo con las cosas que pasan con parte de mi abuela, porque por ejemplo también me pasó con estos aretes que son de ella. Hagan de cuenta que mi abuela entra al hospital, se nos pone grave y me comenta el doctor, sale el doctor y me dice que pues le van a hacer unos análisis y la van a meter al tomógrafo y que tengo que quitarle los aretes. Entonces le dije, con todo el dolor de mi corazón, le digo, te voy a quitar tus aretes. Entonces agarro y me dijo, pero cuídamelos mucho, como ella era, cuídamelos mucho, que no sé qué. Le dije, sí, no te preocupes. Se los quité y los eché en mi monedero. Pues les comento que eso fue en marzo. Ella fallece el 3 de marzo y inclusive le da el paro cardíaco en el tomógrafo. Y llega agosto y los aretes seguían en el monedero. Entonces, ¿En agosto? ¿Todos esos meses? Sí. No, lo que pasa es que tú sabes. O sea, si no es porque te lo has llevado tú, yo no hubiera movido nada. Yo no hubiera movido nada en la casa. Nada. Entonces, haz de cuenta que abro el monedero y veo los aretes. Y le dije a mi abuelito, los aretes de mi abuelita. Y me los da. Le dije, no, los aretes de mi abuelita. Y me los volvió a dar. Y dije, los aretes de mi abuelita son tuyos. Ay, Lourdes. Me los puse y me lastiman. Y dije, no quiere. Es que... No quiere. Y los vuelvo a guardar y me dice mi abuelito, ¿y los aretes por qué no te los has puesto? Y tú sabes que yo no puedo usar aretes corrientes. Mala onda, no en mala onda, sino porque desde niña me pusieron aretes de oro. Entonces yo me pongo de fantasía y inmediatamente se me pudren los oídos. O sea, es horrible, horrible, horrible. Lo que les ponga. Entonces hay aretes muy bonitos que durante toda mi niñez me han gustado, pero no me los pongo porque no puedo. Entonces, me apretaban lo que era el óvulo, me apretaban. Entonces, me dijo, ¿y los aretes? Me dijo mi abuelito, ¿por qué no te los has puesto? Le dije, es que como que me lastimaron. Me dijo, ¿cómo te van a lastimar? ¿Por qué? Le dije, me apretaron. No, dice, no puede ser posible. Le dije, pues no, yo también pienso lo mismo. Y haz de cuenta que la segunda vez que me los quiero poner también me lastiman. Y a la tercera vez que me los voy a poner, me paré frente al espejo y le dije, si no quieres que me los ponga, te juro que como todo lo que tengo tuyo, lo guardo y no me los pongo. Pero si quieres verdaderamente, déjame ponérmelos esta vez. Y yo los voy a traer siempre y te voy a honrar. Te lo juro, Lulú. Desde ese día traigo sus aretes. ¿Y no te molesta? Y no me volvieron a lastimar. O sea, estamos hablando de que se me hinchaba el oído, porque tienen como un circulito aquí y me aprietan. Entonces, pero, o sea, yo me los he puesto en otras ocasiones y el arete sin problema. Sí, es que sí están presentes. Sí, por supuesto que no, por supuesto que no se van. Son son esencias muy fuertes. Demasiado. Son esencias que fueron muy arraigadas a lo material. Sobre todo ella. A lo material, ella entonces. Fue muy arraigada. Por eso es que, pues ellos quieren sus cosas materiales y pues sí, irán a hacer algún trabajo en la otra dimensión, pero no dejan de estar sobre de lo que para ellas, para esas personas, fue importante. Sí, y aparte, yo lo siento todavía en algunas cosas. Por ejemplo,
pues cuando ella ya estaba enferma y que se fue para mi casa, ella decía que sus cuadros, sus cosas, y pues tú sabes que yo le acomodé un pequeño altar en mi casa prácticamente de sus cosas. Y yo le dije que inclusive la tengo volteando hacia sus cosas, Sí. para que ella vea que sus cosas están tal cual. Yo tal vez a lo mejor psicológicamente es como no dejarla ir o tenerla así, pero para mí ella está presente y lo hemos visto en otras películas. Por ejemplo, si a mí por ejemplo la película de Ghost, La sombra del amor, se me queda chiquita al lado de lo que realmente es. Sí. Es chiquito. Pues es que fue también una de las películas que empezaban a hablar de ese tipo de relatos. Y pues no la hicieron, o sea, sí estuvo fuerte en su momento, pero pues la realidad se quedan cortos. No, la realidad supera la ficción completamente, porque lo llegas a hacer tangible. A la hora de que, y no nada más eso, nosotros también tenemos a un conocido. Nosotros también tenemos un conocido que nos iba a abrir la puerta de San Agustín. ¿Señor José Luis? Sí. Ese señor, hagan de cuenta que iba y abría la puerta. Y se oía que llegaba. Es que ese señor también fue de una personalidad muy fuerte. Sí. Lo que él decía, eso se hacía sin chistar. Entonces, pues como que si tocaba y no le abríamos, era imposible eso. No. Entonces él hacía su voluntad. A mí me pasó una cosa que a lo mejor no te he comentado. Cuando fallece mi abuelita Elia, estaba yo en la parte de abajo, iba yo llegando y pues a mí cuando yo entré, hagan de cuenta que lo primero que veo es que la están sacando de la casa. Entonces fue muy fuerte también eso. Y ya, de hecho yo pensaba que mi tío estaba arreglando el carro de la funeraria cuando la vi afuera, y nunca me imaginé que ya hubiera sido, ¿verdad? Bueno, el chiste fue de que ya me metí y en ese tiempo pues mi tía estaba extendiendo su ropa del tercer piso y oigo que me grita. Mi mamá y otra prima de ustedes estaba hincada al pie de la cama y habían puesto una veladora y estaban haciendo oración. Y yo me subo corriendo, pero para eso le grité, ahí voy. Y me subo corriendo y le digo, dime tía. Y me dice, no, yo no te hablé. Y en esa casa, en esa casa asustaban chido. Sí. Me tocó llegar a estar trapeando, porque íbamos a apoyar pues ya estaba mi abuelita muy enferma. Entonces, íbamos mi mamá y yo a ayudarle a hacer la limpieza en esa casa. Y haz de cuenta que venía yo de reversa en la cama de las camas gemelas. Y me dieron una nalgada. Yo me bajé pálida. Y estábamos hablando que Tibro por viaje en esa casa estaban bien cañón. Pues es que ahí también falleció Leopoldo. También. Entonces, ¿y quién nos dice si no todavía seguía ahí? También esos son arraigos. Sí. De hecho, yo te voy a decir una cosa, cuando paso por esa casa ya está totalmente cambiada y de hecho a mí se me hace así como que ya no está bonita como en ese tiempo, ¿no? La sientes lúgubre. Sí. Y no es otra cosa más que yo siento que está la vibra de ellos, o sea, como que se quedaron ahí, y es que los dos murieron ahí. O sea, estamos hablando de que ahí sí, no es como, por ejemplo, mi abuelita que fue en el hospital, pero, y aún así, en su casa de ella, las personas que estaban rentando anteriormente me decían que sus niñas la veían en la barra, viéndolas, a las dos niñas. Pues también a mi mamá se les aparece en su casa. Sí, pues te digo. En la casa de San Vicente. Por eso, en la casa de San Vicente sí, se aparece. Ahí. Esas las que te digo. A las niñas eran las que las veía. Qué miedo. Yo, gracias a Dios, nunca la he visto. Ay, no, yo la también. He soñado, pero sí. No la he visto. No, pero el que sí la ha visto es mi abuelito. Sí, ese sí la ha visto. Y va y lo regaña. No, es que son presencias bastante fuertes. Pues es que fueron muchos años juntos. Demasiados. Entonces, si una persona que tiene 10 años... Te conozco 10 años, te conozco 20 años, te conozco 30, pero ellos 60 años. No, fueron muchísimos años. O sea, es fácil decir 60 años, pero es muchísimo tiempo. Y eso, bueno, eso fueron de casados.
y el tiempo que se conocieron antes. No. O sea, son almas muy compenetradas. Muy compenetradas. Que pues es bien difícil que se separen. Sí. Y si la persona que se fue es arraigada a lo material, pues es que ahí está todo. Sí. Y por eso es que por eso es que se aparecen y todo eso. Se ve, se siente, se oye, se sueña. No, pues son muchísimas cosas. Yo siento que ahorita que estabas comentando de la película de los otros, cuando yo la vi, dije, es que eso es la verdad. Pero fíjense cuántos años tuvieron que pasar para que verdaderamente hicieran películas donde existiera esta realidad que a veces tanto la religión como pues las creencias tratan de decirte no es cierto, eso no es real. Oye, si lo vive una persona, bueno, voy de acuerdo, pero si ya lo viven 50, 60 personas, dices, yo creo que llega el momento en que sí es real, ¿no? Esa película de Nosotros se llama. Los Otros. Los Otros. Esa película yo la llegué a ver varias veces, pero nunca veía el final. No podía. Me daba mucho miedo. Me daba miedo porque, y no sabía yo, pues como yo no había visto el final, yo no sabía que ellos estaban muertos. Inclusive hasta los sirvientes. Sí, los sirvientes eran los más viejos eran en esa los casa. más viejos. Sí, entonces, y estaban arraigados también a la casa. Y yo no podía ver el final de esa película. Hasta hace poquito, que será 1 año o 2, cuando mucho, que vi el final de esa película. Pero realmente, ¿qué crees que es a lo que le tienes miedo? Pues porque es que las películas a mí, cuando yo las veo, que son muy ciertas, es cuando me dan miedo. Sí. Cuando veo que es fantasía, ay, por Dios. Sí, es pero cuando veo que sí tiene mucho de verdad, es cuando... Ay. ¿Llegas a saber el barco fantasma? No. Hijo, mana, no, eso está, ¿cómo te puedo decir? Llega el momento, híjole, ay, ni me digas, esa está buenísima, porque inclusive habla del diablo. Haz de cuenta, también sin hacer mucho spoiler, pero sí para poderla comentar, pues sí tengo que sacar un poquito de contexto de la película. Son unas personas que se encargan de recuperar barcos que están perdidos. Y se van con sonares, se tienen todo el equipo para poder encontrar los barcos, y los contrata un muchacho muy jovencito, y les dice que está buscando un barco que tiene lingotes de oro. Entonces ellos sacan la cuenta y dicen, no, nos vamos, pero hasta ribotota nos vamos con ese dinero. O sea, inclusive hacían la cuenta entre ellos y decían, pues, ¿de a cuánto nos va a tocar? O sea, y eran muchos y eran pocos para la cantidad de dinero que era. Dijeron, no, nos va a tocar de tanto, y todos ellos empiezan a fantasear con el dinero. Entonces llegan al barco y por fin lo encuentran, y haz de cuenta que empiezan a checar como que te empiezan a dar el contexto de la gente que iba en el barco, y cómo el dinero te lleva a perder la razón, y cómo el dinero te lleva a la avaricia extrema. Demasiado. Y estamos hablando de que pues sin hacerles mucho spoiler, el chavo es el diablo, y no es la primera vez que mata gente en ese barco. O sea, son diferentes, miedo. O sea, y pues también al final ustedes van a checar, o si lo siguen, si la ven, pues que esto se repite constantemente, y pasa X cantidad de tiempo y de años. ¿Por qué? Porque el mar, o como ustedes le quieren llamar, pide su cuota de almas. Pero en este caso, por decirlo así, lo que está castigando castigando al diablo, ajá, es la avaricia. Sí. De hecho, ¿tú llegaste a ver la película del abogado del diablo? Sí. Sí, acabo de ver. ¿Qué es lo que a él le gusta del pecado que más le gusta? No, ahorita no recuerdo. Es que no la vi completa. Es el ¿cómo se llama? El ego. Porque por ego o por creerte mucho, pierdes todo. Pierdes familia, pierdes amigos, pierdes el piso. Y esa del abogado del diablo a mí me súper encantó,
porque es la primera vez que yo veo una película. Mira, yo por las creencias y por la educación que se me dio, yo soy, de hecho, y tú te acordarás que antes nosotros no decíamos ni la palabra diablo. No. Nosotros decíamos el señor ese o el señor oscuro o así, no decíamos su nombre. Yo No, ahorita en la hasta el actualidad... coco Ajá. y ya. Ujú. Ya. No, y en la actualidad ya nos dimos cuenta que pues todo prácticamente son creencias y todo está dentro del mundo. O sea, no puedes, a las cosas hay que llamarlas como son, porque cuando tú las llamas como son, le das la importancia que tienen y sabes manejarlo, ¿sí? Cuando tú le dices a las cosas diferente, entonces mitificas la situación, entonces no le das esa credibilidad, ni tampoco le das la importancia que realmente la tiene. Entonces, es como, es Dios y es el diablo, de cajón. Bueno, cuando hablan de esa película, es tan grande esto que le dice, ahora sí que se me olvida el nombre del papá, pero el diablo, vamos a decir, a su hijo, de que nosotros somos estamos en un jueguito donde Dios dice, muévete, camina, haz esto otro, y te dice, prueba, ve, pero no toques, toca, pero no pruebes, prueba, pero no te atasques. Y estamos hablando de que entonces, al fin y al cabo dice, y Dios es un pequeño que juega con nosotros. Ya me acordé. Sí, y son unas palabras que dan mucho miedo. A mí me dieron miedo en su tiempo, después las analicé, y si tú luego lo ves psicológicamente, es una trivialidad que siempre por culpa o por razones de la religión nos estamos prive de cosas o estamos pensando que todo es malo, que todo nos va a hacer daño. Y entonces, ¿qué pasa con lo de las películas? Ahí están las películas de Dios que decían que un rico, que era más fácil que pasara un rico por No. un camello por un ojo de una aguja que un rico. ¿Y cuántos años no lo hicieron creer? Muchísimo. Y cuando hay una persona que triunfa o que gana dinero, se mitifica eso y se le dice que a lo mejor ya está robando, que a lo mejor ya es una persona a ver, eso de que muchas personas llegan a tener mucho dinero, ahorita se está viendo, porque yo lo estoy escuchando, lo que a veces pasa es que son de bajo perfil, pero de gente muy rica, sobre todo estos actores de Estados Unidos, que ganan mucho dinero y que ellos viven humildemente. Cristiano Ritz. Porque donan su dinero. Sí. Porque lo dan, lo regalan, ven por los demás. Pero, pues sí es de entenderse que tiene que ser de bajo perfil, porque si no, pues nos vamos todos a pedirles, ¿verdad? Para acabar la quincena. Pero no siempre la riqueza lleva a la maldad. No siempre. En estos tiempos, como que ya nos está cayendo el 20 de que debemos de ayudar a los demás. Si tenemos 20 pesos, pues, y si alguien nos pide 10, pues los damos. Sí. Y si no ocupamos los 20 pesos, si nos piden los 20, pues los 20 los damos. Porque ya estamos en el tiempo de que yo voy a juntar tanto dinero, yo quiero tanto dinero, porque es que en un momento se nos va la vida. Lo vimos con mi abuelita. O sea, toda su vida dijo que ella estaba guardando para su vejez. ¿Qué guardó? Pues sí, pero ella ya estaba mayor. Sí, pero estamos hablando de que muchas veces dejó la salud y dejó parte de su vida. Perdió muchas cosas por atesorar. Y es que nosotros ahí sí vivimos la avaricia. En todas sus... Pero ahí te va. ¿Por qué sucedió esto? Por la niñez que ella tuvo. Por eso hasta cierto punto no se le puede tomar a mal lo que ella haya hecho. Porque estamos hablando que ella vivió una pobreza extrema de niña. Entonces, ahí es donde tú dices, por eso es que ella hacía lo que hacía, con tal de seguir trabaje y que iba en contra a veces de su propia salud, a veces de su propia familia. De su propia familia, de su propia salud. Porque prácticamente todo era trabajo 24/7. 24/7. Y arrastraba a los que tenía a un lado. Y eso lo podemos ver en
Últimamente, pues gracias a Dios que ya hay mucha película y muchas cosas que tú dices, bueno, no nada más mi mamá, no nada más mi abuelita, no nada más mi familia lo hizo, sino prácticamente como gente que en algún momento tienes alguna carencia, y si en este momento puedes tener tú el trabajo para conseguirlo y no volver a caer en esa carencia, pues a veces dejas todo. A veces dejas todo. Y arrastras a tu familia en el sentido de que, por ejemplo, ellos que ponían los restaurantes, pues ahí íbamos todos. Sí. Quiera que no íbamos todos, pero no era por amor ni por gusto, porque yo creo que a ti no te gustaba lo que hacías. Lo hacías y lo sabes hacer y lo haces muy bien. O como cuando nos ponían a pintar en Semana Santa. Ay, sí. Sí, por no pagar, sí, hágalo usted mismo. Y que yo le decía, por favor, jueves y viernes respétalo, por favor. Pero es que tengo la pintura y es que ya el lunes empezamos a trabajar. Por favor, respete esos 2 días. Sí. Pero pues había que hablar mucho con ella y de verdad, o sea, sabíamos todos que ella sí iba en contra de la voluntad de que esos días no se debería de hacer nada. Sí. Por respeto a algo que se nos ha inculcado siempre. Siempre. Pero pues ella decía, no, pues se pierde el tiempo. Es que ahí era la ambigüedad con ella, era una ambigüedad, porque ella misma decía que había cosas que no se debían de hacer en Semana Santa, que era salir de vacaciones. O sea, nosotros queríamos salir de vacaciones, o sea, me refiero descansar, tal vez ni siquiera ir lejos, pero descansar. Pero sí cerraba su changarro, sí cerraba su negocio, pero había que echarle los kilos a la casa. A la casa. O sea, realmente los domingos, si tú te acordarás, era el día más horrible de la semana. Sí. Los domingos eran terribles. Y si mi abuelito me ve, los domingos eran de marucha. Sí, porque cuando tú te ibas, nosotros no teníamos, nos íbamos a la iglesia. De la iglesia salíamos y nos íbamos a comer camarones a la entrada. Pero ya eso era el desayuno. Porque ya para la comida, mi abuelita decía, yo no cocino. Entonces, o nos íbamos, nos comprábamos las pizzitas chiquitas de la vuelta, o nos comprábamos una marucha. O muchas veces ella llevaba comida del Había ocasiones, pero no quería hacer nada. ¿Por qué? Porque se pasaba todo el día peleándose con la lavadora y con la sala o sea que tú te levantabas. Cambiaba cortinas. Sí, la verdad. Y es que ella era de las que se subían a cambiar cortinas. A mí me tocó una vez que se me vino encima, se cayó y le alcancé a aventar la cabeza porque iba a pegar exactamente con el filo del sillón. Y se enojó porque al final la aventé, pero es que yo la vi cómo se vino de frente y yo dije, si estaba el sillón y yo estaba de este lado del sillón, yo dije, si le aviento la cabeza no pega. Dije, ni modo. Y como estaba esa escalerita, ay, esa escalera. Y ahora sí que hasta el final, y mira, mi abuelito no se cayó de ahí, se cayó con la cochina cortina que quitó. Entonces, ahora sí que nosotros hemos pasado mucho por ese tipo de situaciones donde... Y pues yo les voy a decir algo, y les voy a decir como dice el mesero, perdón en nombre de todas las sobrinas del mundo, tenemos muy arraigado, porque yo he visto que ella mucho dice de su abuela. Ella está mi mamá está muy presente en ella. Y pues a veces nos desviamos de los temas. Sí. Pero pues es que Alicia González tuvo una influencia muy, muy grande en nosotras. Sí, claro. Sí. Entonces, con ella vivíamos el cielo y vivíamos el infierno al mismo tiempo. O sea, podríamos ser muy, muy felices. Sí. Muy felices. Al grado de querer estar nada más con ella. Sí. Porque era una persona que pues era agradable. Era muy agradable, aparte de que a pesar de que no tuvo grandes estudios, era una mujer muy, muy inteligente, demasiado proactiva. Estamos hablando de que yo, de hecho, sí se los voy a comentar porque la verdad es
invariablemente había mujeres que decían, no, es que yo tuve muchos hijos porque no tuve ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de anticonceptivo ni nada. Mi abuelita era muy inteligente porque ella, gracias a mi abuelo, que conoció a la tigresa, si no me equivoco, es lo que comenta él, y traen aquí las pastillas anticonceptivas a ella la conoce en el Tenampa, y ella le empieza a traer las anticonceptivas de Estados Unidos para acá. Mi abuelita las tomó por años, y ella nada más tuvo a mi papá y a mi tía, y estamos hablando de que no había, con ella no había de que no se podía. Ella no decía que no se podía, o sea, ella buscaba la forma, y gracias a eso, pues yo siento que, pues nada más por su carácter tan complicado que tenía. Perdón. Pero en sí, económicamente ella buscaba cómo los trabajos, ella no se moría de hambre. Ella no se moría de hambre. Era muy trabajadora. Gracias. Ella no se moría de hambre. Estamos hablando de que ella me comenta en una ocasión, me comentaba que fue a buscar un trabajo y ella le dijeron que llevara su solicitud de empleo, y ella le dijo, déjame tu cocina una o 2 horas. Si yo no te cumplo con lo que tú estás pidiendo, no me des el trabajo. Así era ella. Entonces, nada más para que se den una idea de la clase de influencia que tuvo con nosotros. Les digo que ella nos llevaba al cielo y al infierno, porque inclusive también, ahí está Lulú de testigo, una vez nos tocó, ella tenía su dinero en ese tiempo en el banco, y nos tocó un asalto. Fue muy sonado en México. Sí, porque ella estaba chiquita y se la llevaron. Y yo estaba en la casa oyendo el radio, y por el radio estaba oyendo que los estaban asaltando en el banco. En el banco, hagan de cuenta que llegaron unos tipos en una camioneta, y hagan de cuenta que, pues nosotros, bueno, en la Ciudad de México aquí casi no sucede, pero pues Vallarta es muy chiquito, y pues aunque haya gente, nunca se va a comparar con la Ciudad de México. Y en esa ocasión, y ese banco era el que, se puede decir que era la plaza donde iban muchos lugares de las diferentes colonias ahí. Entonces se hacían unas colas enormes para poder ir al banco, ya sea para sacar dinero, para hacer cualquier tipo de trámite. Y en esa ocasión nosotros nos salimos muy temprano, porque mi abuelita todavía era de esas ideas de que vete a las 5 de la mañana a hacer cola. Y yo me acuerdo que fuimos muy muy temprano. Llegan estos tipos en una camioneta con armas largas, y pues disparando y haciendo despapalle y medio, muy chistoso, porque mi abuelita, no me acuerdo dónde quedó, porque yo me acuerdo que mi abuelito me llevaba volando. Mi abuelo es muy alto, yo me acuerdo en ese tiempo, para mí siempre ha sido muy alto, o sea, yo siempre le he llegado al codo, o sea, y yo mido 1.50, o sea, mi abuelito es muy alto. Entonces, yo me acuerdo que me llevaba volando, pero nosotros, en lugar de ir a contrario de los asaltantes, cuando ya íbamos a favor de los asaltantes. Entonces, yo no me acuerdo dónde quedó mi abuela, pero haz de cuenta que mi abuelita ya después me decía, es que ustedes iban hacia donde iban los asaltantes cuando ya habían salido. O sea, en lugar de haberse ido para el otro lado, ustedes iban para el lado de los asaltantes. Y no nada más, pues, ¿sabes? Con ellos les digo, cielo, infierno, en otra ocasión nos tocó en México una inundación. Y haz de cuenta que nos bajó el taxi, porque hasta cierto lugar nos podía llevar, y hagan de cuenta que había un camellón, estaba la calle, y nosotros teníamos que atravesar para tomar el camión, pero no se podía porque el camellón no nos permitía pasar. Entonces mi abuelito estaba aferrado a atravesarnos el camellón, y decía mi abuelita, no, vamos a esperar aquí un camión o un carro que nos dé la vuelta para atravesar el camellón. Y hagan de cuenta que mi abuelito me jalaba para un lado y mi abuelita para el otro, y yo estaba así en la mitad de la calle, jalando a mi abuelita. O sea, ahí se notaba, o sea, su disparidad de los dos. Me jalaba uno de un lado y otro del otro. Y y esas cosas son de las que yo digo, pues yo fue como si hubiera sido su hija, ¿no? O sea, yo lo viví, nadie me lo contó y estuvo muy chistoso. Ya después pues lo entendí, ¿no? Pero en ese tiempo pues sí me asusté mucho, porque pasaban los carros por así casi entre nosotros, y nosotros no nos movíamos de ahí, ¿no? Pero sí,
pasamos muchas cosas. Ay, Lulu, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente. Gracias Susi por invitarme. Me da mucho gusto saludarlos. Les deseo un muy, muy bonito, feliz 2025. Mucha salud, mucha prosperidad. Y recuerden no apegarse tanto a lo material. Sean felices. Vivan el momento, no el día, el momento. Es un regalo de Dios. Sean muy felices. Muchísimas gracias, Lulu, por estar con nosotros. Le mandamos un saludito a Esme, que ya pronto va a estar con nosotros, primero Dios. A todas las personas que nos están acompañando, les recordamos que se suscriban, que le den like, que nos sigan viendo. Estamos haciendo mucho esfuerzo por estar con ustedes. Este 2025 está complicado, vienen cosas complicadas, me refiero a que ya saben que cada año hay diferentes situaciones. Pónganse en oración, agradezcan mucho a Dios por todo lo que nos da. A cualquier religión que ustedes ustedes profesen, agradezcan mucho lo que tenemos hoy, porque acuérdense cuando no lo tuvimos o cuando no lo hemos tenido. Entonces, gracias por vernos, gracias por estar aquí con nosotros y ojalá y que nos vean en el próximo capítulo del podcast. Gracias y nos estamos viendo. Bye bye. Bye. La sombra frente al espejo.